Muy bien, aquí estamos, seguimos en el mundo del tiro deportivo, acompañándolos y por supuesto ya con comunicaciones telefónicas que verdaderamente nos ponen muy pero muy contentos. ¿Le parece que vamos a la presentación? Vamos a la presentación, Daniel. El mundo del tiro deportivo se da el lujo de presentar nuevamente a Bernardo Tovar, uno de los más grandes tiradores americanos de la historia. Colombiano, oriundo de Cali, participó de 4 Juegos Olímpicos, 30 Copas del Mundo, 4 Copas Américas y 7 Juegos Panamericanos. Siendo 5 veces campeón del mundo, campeón panamericano y hoy multicampeón sudamericano. Hoy es el entrenador del equipo de pistola de la República Federativa del Brasil. Saludamos con mucho orgullo y con mucho cariño a Bernardo Tovar. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? ¿Qué han hecho? Pero ¿Cómo aquí, han estado? pero muy bien y contentos de hoy poder hablar en vivo y en directo. Bueno, sí, afortunadamente las comunicaciones se oye muy bien, está muy nítida la comunicación. Bueno. Muchísimas gracias por llamar. No, por favor, Bernardo, buenas noches, Cristian le habla. Estoy compartiendo el programa con Daniel, Daniel Mapel Español, que es el conductor. Y obviamente, primero agradecerle siempre la deferencia que ha tenido de atendernos. Obviamente con las notas que ya habíamos hecho el año pasado, las fuimos pasando como para que la gente pudiera conocer su historia y su actualidad. Y bueno, hoy más que nada, obviamente es muchísimos los temas que podríamos tratar con usted, pero quisiera ver si podíamos empezar con su actualidad, con su actual desarrollo como entrenador del equipo de la República Federativa de Brasil. Bueno, Cristian, buenas noches, ¿cómo está usted? Es un placer saludarlo. Sí, Cristian, a ver, en este momento, en lo que es el tiro de pistola básicamente en Brasil, se está pendiente de la posible clasificación ahora a principios del año 2020 con Emerson Duarte en tiro rápido. Tendríamos opciones con él, ¿por qué? Hay una manera de clasificar ahora con el cambio de normas en la ISSF, con el cambio de normas ampliaron para hasta el mes de, creo que es fines de abril, que ampliaron la posible clasificación a la Olimpiada de Tokio. Esto se da básicamente por el cambio de administración no más, y ellos en este momento hay 2 caminos para las personas que no han logrado ganar clasificación con el tema de las competencias en Copas del Mundo. ¿De qué se trata? El año entrante, mes de marzo, está la Copa del Mundo de India, en Nueva Delhi, y eso da clasificación automática para los tiradores que en este momento no estén clasificados. Es decir, quien no esté clasificado a 31 de diciembre del año 2019 en India y en Tokio, en la Copa del Mundo de Tokio, que es creo que en el mes de abril, si no estoy mal, se puede mejorar el puesto en el ranking mundial. El caso concreto de lo que le estoy comentando, Cristian, con Emerson Duarte. Emerson en este momento en el ranking del mundo está en el puesto número 28. Estando él en el puesto número 28, hay 4 tiradores, un estoniano, un tirador de Gran Bretaña, un tirador de República Checa y un tirador de Australia, que estarían en las mismas condiciones que Emerson Duarte, tratando de mejorar el puesto que en este momento tienen en el ranking del mundo para lograr la clasificación a Tokio. Es decir, si Emerson está en el puesto 28, estos tiradores, el de Gran Bretaña está en el puesto número 26, creo que es 26, en el puesto 23 está el muchacho de Australia, en el puesto 21 o 22 está Checoslovaquia. Entonces, mejorando los puestos, mejorando ubicación en el ranking del mundo, en las Copas del Mundo, las 2 primeras Copas del Mundo de 2020,
se logra la clasificación allá. Esta sería la situación que estamos viviendo y por la que estamos pues haciendo un poquito de fuerza para que Emerson Duarte pues logre la clasificación por parte del Brasil. Está bien, o sea, puntualmente esa es la situación del atleta Duarte, pero obviamente en estas dos copas, en estas dos circunstancias que se puede obtener cupo, también la pueden obtener los otros integrantes. Obviamente, si llega, o sea, el ganador clasifica en forma automática. Claro, Cristian, tienes toda la razón. Es una clasificación automática, pero hay que ganarse el puesto. No, sí, obviamente. Nada más y nada menos que un puesto en Tokio, pero bueno, obviamente ustedes, digamos, siguen trabajando, el equipo, yo lo vi por los resultados que tienen, están siempre en un altísimo nivel y bueno, me parece que como dice usted, es cuestión de seguir haciendo fuerza para ver si podemos tener otro representante sudamericano en los Juegos de Tokio. Sí, ajá. Sí, Cristian, de eso se trata, de trabajar un poquito más duro y de hacer un poquito más de fuerza y lograr pues la clasificación. Está bien. Este año, bueno, fue un año muy intenso por la cantidad de competencias que hubo a nivel internacional y a nivel sudamericano. ¿Y cuál es el balance que usted haría, así muy liviano? No le voy a pedir detalles de los tiradores, pero ¿qué balance haría usted, digamos, del desarrollo que ustedes tenían pensado y lo que pudieron efectivizar en las competencias? A ver, Cristian, lo primero es que pues lo que yo tenía pensado con el equipo era que nosotros terminábamos año 2019 y mínimo que tuviéramos ya fija una clasificación a Tokio 2020. Infortunadamente no se pudo, tal vez usted se dio cuenta, conoció la situación. Emerson, como dirían los narradores del fútbol, ¿no? Emerson tuvo en 2 oportunidades el balón pegó en el palo, Cochabamba y en los Juegos Panamericanos. Sí, los dos. Estuvo allí que él, donde hubiera logrado ganar, Cochabamba estuvo él a punto de clasificarse, no se pudo, los nervios nos jugaron una mala pasada y los panamericanos, infortunadamente, haciendo una muy buena tirada, en los 5 últimos tiros perdimos un carajo disparo, un 0 y eso nos mató, eso nos tiró al creo que fue el 9º puesto. Y no hubo formas de entrar en la final. Sí, no tuvo la posibilidad de estar en la final. La final que dio los 3 cupos, porque los 2 representantes de Cuba ya estaban clasificados. Claro. Y clasificó al representante peruano que había quedado en tercer lugar. Sí. Entonces, pues allí hasta ese momento nos quedamos nosotros, pues, vestidos y alborotados, como decimos, ¿no? Entonces, pues, nos toca seguir trabajando este año para ver, pues, si logramos clasificar. En cuanto a los otros muchachos, me gustó muchísimo el desarrollo y va a ser un tirador que se va a hablar mucho de él en los años que vienen, y es un muchacho Felipe Chateaubriand. Él es un capitán del ejército brasilero. Muy buen muchacho, muy disciplinado, un atleta completo, es un hombre que en los 4 pilares fundamentales de cualquier deportista de alto rendimiento, el tipo está muy bien, está pintando bastante bien y es el que ha servido para apretar un poquito a Julio Almeida y exigirle más, y él ha apretado también muchísimo al otro Felipe. Entonces, pues es una persona de estas que está comenzando a convertirse en el personaje que hay que ir chupando rueda, allí detrás de él, porque está disparando muy bien, tiene muchas ganas, tiene muchos sueños a nivel olímpico y mundial. Está bien la cosa. Entonces, eso nos ha llenado de satisfacciones en la parte del tiro de precisión. Y en la parte de tiro rápido, pues yo quedé muy contento porque hay un muchacho, Vladimir
Vladimir Silveira. Silveira, que está tirando bien. Infortunadamente todavía le hace falta volverse un poquitico un tirador más mental que técnico. A él la parte mental es la que le está fallando. Dispara muy bien en entrenamientos, pero en la competencia se pone un poquito nervioso, se sale de su rutina y allí es cuando comete algunas fallitas y es la que los tiene por fuera en este momento, pero también le está apretando, le está mordiendo los garrones a Emerson Duarte, lo está haciendo trabajar con más juicio, con más ahínco, y eso nos ayuda muchísimo, porque usted sabe, Cristian, que en estas cuestiones del deporte, cuando uno encuentra 3 o 4 tigres de la misma talla de uno o un poquitico superiores, uno es el que se beneficia si uno lo quiere hacer. Seguro. ¿Ya? Escúchame, usted sabe, Bernardo, que yo tuve la posibilidad de conocerlo a Vladimir acá en el Panamericano, en el Sudamericano que se hizo en Buenos Aires, y obviamente compartí tiro rápido con él, y bueno, en la final pasó lo que usted dijo, arrancó muy bien, y bueno, después bajó el rendimiento en las series decisivas, pero como dice usted, es un muy buen tirador y aparte una persona muy agradable, tuve la suerte de hablar con él. Sí. Escúcheme, lo escuché y me quedó ahí colgado algo que me parece que sería importante, que ya que lo tenemos a usted, que nos ayude a entender un poco más cómo es el tema de cómo se forma un atleta de alto rendimiento. O sea, ¿cuáles son los 4 pilares que tiene que tener un atleta para ser considerado de alto rendimiento? A ver, no solo los tiradores de alto rendimiento, todo ser humano que quiera ser un competidor, sea en sus inicios, sea en su parte ya de deportista consumado y en su parte final de su carrera, tiene que tener siempre ser un tirador, ser un deportista muy táctico, es decir, tiene que ser una persona que conozca muchísimo de las normas que rigen su deporte. El tirador, como cualquier deportista de cualquier modalidad deportiva, tiene que saber el reglamento para poder saber hasta qué sitio él puede llegar, hasta qué borde puede llegar sin estar infringiendo las normas. ¿Para qué? Para poder utilizar ese reglamento a favor del deportista, ¿ya? La otra parte que hay que tener muy en cuenta, esa es la parte táctica, la parte técnica es lógico, fundamental. Usted tiene que ser un muy deportista, muy técnico, ¿ya? Usted tiene que tener una parte psicológica muy bien fundamentada. Usted tiene que ser, mentalmente tiene que ser muy fuerte, y eso se entrena, como se entrena la parte técnica, como se entrena la parte táctica. Y una parte física, lógico. Un tirador no es un deportista que necesite el estado físico que necesita, que requiere un atleta de 1500, de 5000 metros, de 100 metros planos, el estado físico que necesita un nadador, el estado físico que necesita y la fuerza que necesita un pesista. No, eso hasta esos extremos no llegamos nosotros los tiradores, pero nosotros de todas formas tenemos que ser, Cristian, seres, personas que tenemos que estar por encima del común de la gente. Es decir, nosotros, para que nos entendamos, tenemos que estar entre el común de la gente y entre la parte inferior de esos superatletas del fútbol, del ciclismo de velocidad o de ruta, de la natación, de los maratonistas. Nosotros no tenemos que estar allá tan arriba, pero tenemos que estar mejores que la población general del mundo, ¿ya? Eso implica un trabajo, eso implica que usted, para poder ser un deportista de alto rendimiento en el tiro, tiene que tener jornadas de entrenamiento de mínimo 5 horas diarias. A ese nivel es al que tiene que llegar un deportista del tiro que quiera ser campeón mundial, que quiera ser campeón olímpico, que quiera estar en finales olímpicas, que quiera estar en finales de Copas del Mundo, ser campeón panamericano. Eso necesita. Ahora,
hay cantidades de personas, y yo difiero mucho de ellos, hay personas que dicen, no, yo no necesito tanto, y un tirador no necesita tanta preparación física, un tirador acaso dispara corriendo. Esos son los argumentos de una cantidad de no los podríamos llamar deportistas del tiro, sino participantes del tiro, que de eso hay mucho, y esos participantes del tiro son normalmente perezositos para trotar, perezositos para hacer una cantidad de cosas que se necesitan para poder surgir, para poder brillar en el deporte nuestro, ¿ya? Nosotros vemos tiradores, los llamo yo tiradores de lotería, tiradores de suerte, tienen una suerte impresionante. De pronto clasifica para ir a un evento, a una Copa del Mundo, disparó y el tipo hizo una buena marca y logró meterse entre los 20 primeros, supongamos, de una Copa del Mundo. Esperemos los resultados de ese mismo personaje en la próxima Copa. Seguramente que va a estar muchísimo más abajo, pero repetir la misma gracia ya no lo va a lograr hacer. Entonces, se necesita que el tirador el deportista de tiro, los 4 pilares fundamentales que tiene que manejar cualquier deportista en cualquier modalidad deportiva, él los tiene que manejar al nivel de los tiradores, pero tiene que trabajar. Es decir, el tiro de alta competición no es para perezosos. Está bien. El tiro de alta competición conlleva sacrificios, conlleva dejar de lado muchas veces la parrandita del viernes por la noche, del sábado la reunión con los amigos, mermarle un poquito a los asaditos, a la tomadera de vino. Hay que llevar, yo siempre lo digo, el deportista de alto rendimiento del tiro tiene que llevar una vida de monje, una vida muy organizada, tiene que ser una persona disciplinada para poder llegar a descollar. Usted analice los tiradores de su país que se están destacando. Le voy a poner yo un ejemplo. Coja usted a Federico Gil, el tirador de esquí que ustedes tienen, un muy buen tirador. Ese muchacho usted no lo ve en parrandas, no lo ve en cosas, no, yo lo veo a él en los campeonatos que me lo he encontrado, lo veo muy metido en su cuento, muy metido en cuál es el trabajo que le pone a él su entrenador y a qué es que ha ido a un campeonato. Usted no puede ir a un campeonato, a una Copa del Mundo, a unos Juegos Panamericanos, usted no puede ir pues a hacer amistades, a cambiar escuditos, no. Tiene que ir con la mente puesta en lo que usted va a hacer, en su rendimiento, en su trabajo. Usted va a hacer un trabajo, a usted no lo mandan de paseo, ¿ya? Está bien. Escúcheme, Bernardo, el año se terminó y obviamente ya está usted pensando en conseguirle el cupo para Brasil, para Tokio. El año va a empezar con torneos en marzo, abril, y o sea, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene, obviamente teniendo como punto final de referencia los Juegos Olímpicos para el año que viene? Mire, en este momentico, por ejemplo, que el tirador que más comprometido está con este cuento en Brasil es Emerson Duarte, porque pues con los otros ya, si bien es cierto, de pronto Julio tiene posibilidades de conseguir con el mismo camino una clasificación a Tokio, es mucho más complicado de que Julio la consiga, porque Julio está en el ranking del mundo en el puesto número 60, Emerson está en el puesto número 28. Entonces, la persona a quien más hay que ponerle cuidado en este momento, con quien más hay que trabajar, sería con el caso de Emerson. Entonces, ¿qué sucede? Emerson, por ejemplo, terminó competencias ahora en el campeonato final de Brasil, año 2019, terminamos competencia el 24 de noviembre en Río de Janeiro, y él entra en un descanso activo hasta el descanso activo de él está hasta el 13 de diciembre. Hasta el 13 de diciembre. ¿Qué es descanso activo? Que él únicamente va a hacer no trabajo de polígono, nada, absolutamente nada de trabajo de polígono, trabajo técnico, va a hacer
trabajo físico, mantenimiento, que la forma física del deportista no se baje tanto, ¿de acuerdo? Porque recordemos que al menos en estos países latinos, Suramérica, Navidad es siempre una etapa de jolgorio, de reuniones familiares, es una etapa que uno no puede obviarla, eso está en nuestras tradiciones. Entonces hay que tratar de hacer un trabajo físico de mantenimiento. Okay. Él entra en un descanso total ya el 14 de diciembre, y del 14 de diciembre descanso total, no hay ni tiro seco, ni tiro en el polígono, ni hay preparación física, se va con ese descanso total hasta el 5 de enero. El 5 de enero inicia nuevamente una etapa de preparación física que va hasta una preparación intensa del 5 de enero hasta el 17 de enero. El 17 de enero comienza a mezclar la parte física con la parte técnica. Ya vamos al polígono y comenzamos a trabajar 70-75% de tiro en seco, Cuando nosotros entramos al mes de febrero, ya comenzamos a trabajar más o menos al 85-90% de tiro técnico, trabajo en polígono, y seguimos sosteniendo la parte física, ¿ya? Un poquito de musculación, un poquito de fuerza, para poder pues recuperar esa subidita de kilos de comer tanta harina, tanto dulce, la parte sabrosa de la Navidad, ¿ya? Recuperar eso. Y ya cuando nosotros lleguemos a mediados de febrero tenemos que estar al 100% en la parte física, parte técnica, para ir a afrontar ya lo que es India y bueno, todos los compromisos que de allí en adelante siguen. Ese sería más o menos a grosso modo el trabajo que se tiene pensado con él. Bernardo, obviamente que vamos a seguir conectados nosotros en forma particular, pero quería consultarle porque sería obviamente para el programa, porque esto, aparte de difundirlo, también es un elemento de consulta para muchísimos entrenadores y tiradores que obviamente a lo mejor no tienen la posibilidad habitualmente de poder escuchar cómo es la preparación de un entrenador y más que nada de una preparación de atletas de alto rendimiento, y quisiera consultarles si, bueno, obviamente después que termine todo esto y antes de los juegos hayan obtenido o no cupo, volver a comunicarnos con usted para que, bueno, obviamente nos termine de desarrollar cómo fueron esos torneos y obviamente cómo terminó la preparación del equipo. Sí, claro, Cristian, claro, lo podemos hacer con el mayor gusto, Desde que yo pueda contestar a todas sus preguntas, pues procuraré hacerlo. Perfecto. Desde ya le agradezco muchísimo el contacto, la deferencia que siempre has tenido con el programa, con el espacio, y espero obviamente poder volver a verlo personalmente en algún certamen sudamericano. Bueno, Cristian, ok. Con muchísimo gusto. Y Cristian, una vez más agradecerle inmensamente la deferencia suya, la amistad que me brinda, desearle una muy feliz Navidad y que el año entrante mi Dios le dé el doble de todo lo bueno que le dio en este año 2019. Bueno, le agradezco muchísimo y desde acá le mando bendiciones para toda su familia también. Te agradezco, Cristian, muy amable. No, por favor, hasta luego, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien, pues, hasta luego. Hasta luego. Bueno, verdaderamente un gusto escucharlo, horas te podés poner. Podríamos estar horas, sí, escuchándolo y la facilidad que tiene para explicarte las cosas sin que uno la pueda llegar a entender. Uno que no está dentro de lo que es el rubro, dentro de lo que es el tiro, vos prestás atención y entendés lo que dice Tobar. Bueno. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa, vamos a un temita pausa musical y seguimos.